En el mundo de la música clásica, pocas figuras logran dejar una huella tan profunda como André Rieu. Su nombre es sinónimo de emoción, de conciertos grandiosos y de un talento inconfundible que ha llevado a multitudes a aplaudir de pie en cada rincón del planeta. Sin embargo, un giro inesperado cambió por completo la narrativa de su vida, y lo que parecía ser un futuro brillante se tornó en una sombra incierta. Un diagnóstico devastador, que ninguno de nosotros podría haber anticipado, sacudió el núcleo de su existencia. André Rieu, el hombre que siempre fue la imagen de la vitalidad y la energía en el escenario, se vio enfrentado a la posibilidad de que su vida nunca volviera a ser la misma. Fue en ese oscuro momento cuando su esposa, Marjorie, tomó una decisión que nadie esperaba. Su despedida fue tan impactante, tan incomprensible, que dejó al mundo entero en shock. ¿Pero qué sucedió realmente? ¿Qué llevó a Marjorie a tomar tal decisión? ¿El diagnóstico de André justifica este giro dramático? ¿O hay algo más detrás de todo este enredo? Este no es solo un relato sobre la vida de un músico famoso, sino una historia de secretos ocultos, decisiones que cambian vidas y un amor que, aparentemente, llegó a su fin de una forma desconcertante. Para entender el trasfondo de esta trágica despedida y desvelar las verdaderas razones detrás de esta conmoción mundial, te invitamos a seguirnos hasta el final. Lo que descubrirás te sorprenderá, te dejará sin palabras. ¿Qué secretos se esconden tras las cámaras y qué motivaciones personales llevaron a este desenlace tan inesperado? André Rieu nació en Maastricht, Países Bajos, el 1 de octubre de 1949, en una familia inmersa en la música. Desde muy joven, estuvo rodeado de los sonidos del violín, cortesía de su padre, Jean Rieu, un violinista destacado que marcó la dirección de su vida musical. Fue él quien, desde que André tenía solo 5 años, lo introdujo al mundo de las partituras clásicas y lo formó en las rigurosas lecciones del violín. Bajo la influencia de su padre, André se convirtió en un prodigio musical, destacando rápidamente entre sus compañeros. Pero, como suele ocurrir en los relatos de grandes genios, la genialidad viene acompañada de presiones. La familia Rieu, profundamente dedicada a la música, colocó sobre André una carga de expectativas que, aunque lo impulsó a grandes logros, también generó tensiones internas. Las rígidas normas de la música clásica tradicional no siempre fueron el camino más cómodo para él. A pesar de su talento, André se sintió atraído por una visión más dinámica y libre de la música, lo que a menudo lo ponía en conflicto con las instituciones clásicas de renombre donde estudió. A lo largo de su carrera, André encontró su verdadera voz al fusionar la música clásica con elementos más accesibles, transformando sus conciertos en experiencias inolvidables para el público. Pero, detrás de la sonrisa que mostraba en el escenario, había una lucha constante entre su deseo de innovar y la presión por mantener una tradición que, en muchos aspectos, lo ahogaba. La historia de su relación con Marjorie, su esposa durante décadas, es otro capítulo que merece ser contado. Juntos compartieron el escenario, pero también los momentos difíciles que poco a poco fueron llevando a un final impredecible. La decisión que Marjorie tomó en medio de la tormenta que sacudió la vida de André dejó a todos perplejos, y las respuestas solo llegan cuando nos adentramos en los recovecos más oscuros de esta historia. Si quieres entender lo que realmente ocurrió, los secretos ocultos detrás de este dramático suceso y cómo la vida de un hombre que parecía tenerlo todo se desmoronó ante los ojos del mundo, quédate con nosotros hasta el final. La última revelación podría cambiar para siempre tu visión de la música y de la vida personal de André Rieu. Desde su más temprana juventud, André Rieu supo que la música clásica no era solo una cuestión de técnica, sino de conexión. En un mundo donde muchos se centraban únicamente en la perfección instrumental, él sentía que había algo más. La necesidad de tocar las emociones del público, de hacer que cada nota fuera un puente hacia el corazón de los oyentes. Y esa visión
no era algo que pudiera aprenderse en los libros ni en las aulas más prestigiosas, sino algo que surgía desde lo más profundo de su ser. Desde que comenzó a estudiar con su padre, Jean Rieu, y luego en instituciones como la Academia de Música de Bruselas, André empezó a forjarse una identidad propia dentro de la música clásica. Pero, a pesar de su formación impecable y su talento natural, algo no lo convencía. La música clásica, tal como se presentaba en los grandes auditorios y orquestas, le parecía fría, distante, casi inaccesible para la mayoría. Y fue esa frustración la que lo empujó a buscar una nueva forma de entender y de vivir la música. En sus primeros años, André se presentó en pequeños conciertos y recitales. Aquellas experiencias no solo lo ayudaron a perfeccionar su destreza con el violín, sino que le ofrecieron algo aún más valioso: la oportunidad de conectar directamente con su audiencia. Y fue en ese contacto directo, en esa energía compartida entre el músico y el público, donde encontró el verdadero sentido de su arte. No quería ser solo un virtuoso, sino un comunicador, un narrador de historias a través de la música. Así, en 1987 surgió una de las decisiones más trascendentales de su carrera: la fundación de la Johann Strauss Orchestra. Pero no fue solo una orquesta más. André sabía que necesitaba crear algo que rompiera con los moldes tradicionales, algo que acercara la música clásica a la gente. Un espectáculo donde, además de las partituras y las melodías, el público pudiera vivir una experiencia única, vibrante y alegre. Para muchos, la idea de una orquesta clásica que danzara y se presentara con un enfoque tan animado era una aberración. Pero para André, era el camino hacia la reinvención. Su propuesta, en principio, fue recibida con escepticismo. Los críticos de la música clásica no veían con buenos ojos la idea de un concierto donde los músicos no solo interpretaran, sino que también interactuaran con el público, con disfraces y coreografías. La música clásica, decían, no debía diluirse en entretenimiento. Pero André Rieu no solo estaba creando conciertos, sino creando experiencias. Para él, la música clásica debía ser un acto de cercanía, una invitación al disfrute, a la emoción compartida. Y, a medida que su visión se fue consolidando, el éxito llegó. Primero en los pequeños escenarios, luego en las grandes giras internacionales. Desde Estados Unidos hasta Japón, desde Brasil hasta Australia, la orquesta Johann Strauss conquistó corazones y convirtió a André Rieu en una de las figuras más destacadas de la música clásica contemporánea. En 1994, su álbum Strauss Gold se convirtió en un fenómeno, un éxito rotundo que catapultó a André a la fama internacional. Con su capacidad única para hacer que la música clásica fuera accesible y emocional, sin perder la profundidad de sus compositores originales, André Rieu había creado una fórmula mágica. Un espectáculo que no solo se escuchaba, sino que se sentía, se vivía. Lo que comenzó como una idea audaz, casi revolucionaria, pronto se transformó en una carrera mundialmente reconocida, llevando a millones de personas a redescubrir la magia de la música clásica. Y todo esto, gracias a un hombre que entendió que la verdadera esencia de la música no está en las partituras, sino en el alma de quienes la viven. André Rieu, conocido por su virtuosismo con el violín y su inconfundible estilo carismático, vio cómo su carrera despegaba a una velocidad vertiginosa, pero también cómo su vida personal tomaba un rumbo igualmente trascendente. A medida que su música conquistaba corazones en todo el mundo, su relación con Marjorie, su esposa, se consolidaba como un pilar fundamental, no solo en su vida, sino también en su éxito profesional. Con cada gira y cada álbum, como André Royal Concert en 2004, André se alejaba de los estrictos convencionalismos de la música clásica. Ya no era solo un violinista, era un espectáculo en sí mismo. La Johann Strauss Orchestra, que había fundado en 1987,
se convirtió en un fenómeno global, atrayendo multitudes que jamás se imaginaron viendo conciertos clásicos en enormes estadios. La magia de Rieu era su capacidad de fusionar el virtuosismo con un entretenimiento vibrante y accesible, creando una experiencia única donde la música clásica se encontraba con la diversión. Pero el hombre que hacía soñar a miles de personas alrededor del mundo tenía un refugio constante, su hogar, y especialmente Marjorie. Su historia comenzó en los años 70, cuando ambos se conocieron en Maastricht, la ciudad natal de André. Aunque él ya se dedicaba a su carrera musical, Marjorie fue quien, sin buscarlo, se convirtió en su compañera no solo en la vida, sino también en la travesía profesional. Marjorie, nacida en Bélgica, siempre fue una mujer discreta. Mientras André deslumbraba en el escenario, ella prefería mantenerse en las sombras, lejos del bullicio mediático. Sin embargo, su papel era esencial. Ella no solo le brindaba el apoyo emocional que necesitaba para seguir adelante, sino que se encargaba de los detalles logísticos que aseguraban el éxito de sus giras. Su influencia en la vida de André era invisible pero fundamental. En muchas ocasiones, ella fue la roca que sostuvo su equilibrio en medio del caos de la fama internacional. Su matrimonio era un ejemplo de solidez y confianza. Marjorie, siempre alejada de los reflectores, mantenía la tranquilidad en el hogar, creando un espacio donde su familia pudiera disfrutar de un ambiente musical y afectuoso. A pesar de la vida pública de André, su esposa se encargaba de que todo lo relacionado con su vida personal se mantuviera alejado de los medios. Juntos, formaron una familia que vivió la música de cerca. Sus hijos crecieron en ese entorno lleno de partituras y melodías, aunque siguieron sus propios caminos profesionales. Sin embargo, la influencia de su padre y la dedicación de Marjorie como madre y esposa nunca desaparecieron. Su relación con los miembros de la Johann Strauss Orchestra, por ejemplo, siempre fue marcada por el respeto y la confianza, gracias a la mano invisible de Marjorie, que garantizaba la correcta organización de las giras y la armonía en los detalles que le permitían a André brillar en el escenario. Aunque ella nunca buscó el protagonismo, la figura de Marjorie fue crucial en la vida de André, especialmente durante los momentos difíciles. La vida bajo el foco de atención constante y las pérdidas personales que André atravesó en su carrera fueron momentos oscuros en los que la presencia de Marjorie se convirtió en su mayor fuente de estabilidad emocional. Su habilidad para ofrecer consejos y ser un refugio ante la tormenta mediática permitió que André pudiera seguir siendo el músico y la persona que el mundo adoraba. El matrimonio de André y Marjorie no solo resistió la presión de la fama y las giras interminables, sino que demostró que detrás del gran espectáculo de la música clásica y las ovaciones del público siempre existió una historia de amor, de apoyo mutuo y, sobre todo, de verdadera complicidad. En 2017, la vida de André Rieu, marcada por el éxito y la admiración mundial, se vio sacudida por una tragedia silenciosa. A Marjorie, su esposa y compañera de vida, le diagnosticaron una enfermedad que transformaría profundamente no solo su vida, sino también la de André. La lucha de Marjorie fue mantenida en privado, un deseo compartido por ambos, que optaron por proteger su intimidad y mantener el foco en la música y en los escenarios, lejos de la atención mediática. A pesar de su creciente fama, André nunca dejó de ser el esposo devoto que siempre fue, y en los años más difíciles, su vida profesional y personal se entrelazaron de una manera que pocos podían imaginar. Entre los sacrificios de la vida en la carretera y los compromisos internacionales de sus giras, André se dedicó a su esposa con todo su ser. Sin embargo, la enfermedad de Marjorie no solo afectó su cuerpo, sino que también comenzó a mermar su energía vital, convirtiendo cada día en una prueba difícil de superar. Pero Marjorie, fiel a su naturaleza, nunca permitió que su sufrimiento fuera visible para el mundo exterior. El amor de André por Marjorie era palpable. Durante este periodo sombrío, la fortaleza y la dignidad de ella nunca fueron más evidentes.
Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía siendo el pilar fundamental de la vida de André, quien hablaba de ella como su fuente de paz y estabilidad. La capacidad de Marjorie para mantener la serenidad en medio de la tormenta fue algo que solo profundizó el respeto que André sentía por ella. El dolor de ver a su esposa luchar contra una enfermedad implacable fue devastador. André, a pesar de la carga emocional que soportaba, intentó mantener una fachada positiva, sin dejar que el público percibiera la magnitud del sufrimiento que atravesaba. En cada concierto, en cada viaje, André intentaba seguir adelante, sabiendo que su vida personal estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. A medida que la salud de Marjorie empeoraba, el vínculo entre ellos se volvió aún más fuerte. En esos últimos días, la familia Rieu se unió más que nunca, creando un ambiente de amor y apoyo mutuo. Marjorie, siempre optimista y llena de fe, se despidió con la serenidad de quien sabe que ha dejado una huella indeleble en la vida de su esposo y de todos aquellos que la conocieron. Cuando el momento final llegó, André estuvo a su lado, tomándole la mano, rodeándola de todo el amor que su corazón podía ofrecer. La partida de Marjorie, en 2023, dejó un vacío inmenso en la vida de André. Más allá del dolor personal, la ausencia de su esposa cambió la forma en que vivía y también la manera en que abordaba su carrera y su música. En los días posteriores a su muerte, André fue abierto sobre el impacto profundo que esta pérdida tuvo en su vida. Sabía que nada sería igual sin ella, y su música, aunque siguió tocando corazones, llevaba consigo una nueva carga emocional.